2016. Ahora vamos al corte y vamos a arrancar ya con esta presentación de los candidatos de Misco para esta elección. Misco, que en idioma nahual significa lugar cubierto de nubes, y en Pocomán, tierra de losa pintada, es uno de los municipios más codiciados por los políticos. La razón principal es el caudal económico que produce. Por ejemplo, el aporte constitucional que le corresponde es de 39.648.000 quetzales, incluso superando a Villanueva. A esto hay que sumarle los ingresos que tiene por circulación de vehículos, petróleo e IVA. En total el municipio recibe casi 86 millones de quetzales. Según el Instituto Nacional de Estadística, los habitantes de Misco suman 491.649. Uno de los aspirantes a Misco es Neto Brand, que nació en 1980, de profesión contador público y quien corre por el partido Movimiento Reformador. Hace tan solo 4 meses se postulaba por la UNE, pero la llegada de Mario Leal como vicepresidenciable lo hizo desistir. Otro de los candidatos es Luis Ruano, quien aspira por primera ocasión a la alcaldía. De profesión químico industrial y de 45 años, busca el poder con el partido Creo Unionista. Neto Brand propone para el municipio 5 ejes de trabajo: alimentos, patrullas de alimentos, las cuales dotarán de atole y pan nutricional a todo vecino mixqueño, para que ningún mixqueño vaya a trabajar sin desayuno. Agua. En el tema del agua, afirma que implementará una flotilla de camiones denominada Agua para Misco para atender las emergencias de vecinos y desarrollará un plan maestro de aguas para Misco 2016-2040. En seguridad, implementará el programa Vecinos Visor de Cuadra para que exista un encargado cívico de la seguridad de cada cuadra, en cada colonia o comunidad. Junto a esto, promete tecnología de punta. En el tema empleo, pretende inaugurar una oficina municipal de empleo en donde los misqueños podrán presentar sus hojas de vida y la municipalidad pueda colocarlos en instituciones y empresas. En salud, establecerá la oficina de salud municipal para apoyar la revitalización de los centros de salud existentes. Promete gestionar la construcción del Hospital General de Misco. En cuanto a Luis Ruano, de Creo Unionista, su plan de trabajo consiste en los siguientes ejes. Infraestructura. Plantea la creación de nuevas vías, vializar las actuales a través de un ordenamiento vial, liberar las principales carreteras y bulevares, construir corredores transversales. Urbanismo. La propuesta consiste en crear una ciudad más humana, por medio de acciones que van encaminadas a crear más armonía entre las personas, la ciudad y la naturaleza. Es preciso de proveer espacios públicos que permitan el desarrollo de las actividades cotidianas y sana distracción. Emixtra. La misión es lograr un tránsito vehicular y peatonal más ordenado. Para ello se requiere una labor profesional de los agentes de tránsito. Es importante la comprensión y la educación vial de los habitantes del municipio. Emixtra debe ser un ente orientador y no represivo. Agua. Reforzar y empoderar el departamento de aguas, fuentes alternas de agua, perforación de pozos de gran caudal y los mantos freáticos de alto volumen. Protección del Cerro Alush, área protegida, lugar en donde se recargan los mantos freáticos, monitoreo y mantenimiento de los caudales, de los actuales pozos y nuevas redes de distribución. Bienvenidos de vuelta acá a Destino 2016. Les decía, hoy vamos a hacer un debate entre candidatos a alcalde de la ciudad de Misco. Estaban invitados 4 candidatos, los 2 primeros, Otto Pérez Leal del Partido Patriota y Amílcar Rivera del Partido Líder, declinaron poder participar en esta actividad. Nos acompaña hoy el ingeniero Luis Ruano, candidato de la Alianza Creo Unionista, y Neto Brand, candidato de MR. Vamos a conversar con ellos durante este espacio y junto con nuestros compañeros analistas les haremos preguntas
preguntas que tienen que ver con el futuro de Misco. Nos puede acompañar en las redes sociales con el hashtag Destino Misco para poder acompañarnos con esto. Así que bienvenidos a ambos, y como les explicábamos hace un momento, la mecánica será que se le hará una pregunta a uno de ustedes, tendrá 1 minuto y medio para responderla y podrá replicar a esa misma respuesta el otro candidato, y así sucesivamente iremos cambiando el orden de las preguntas para que los dos tengan espacio suficiente para responder. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y le hago la primera pregunta a Carmen para que nos arranquemos en este debate. Muy bien, empezamos con Neto Brand. Y yo quisiera saber, usted en el 2011 participó por el Partido de Avanzada Nacional, posteriormente se supo que usted iba a ser el candidato a alcalde por UNE y poco tiempo después decidió participar por el Movimiento Reformador. Cuéntenos por qué y quién financia su campaña. Claro que sí. Yo era el candidato de la UNE, era el secretario legal del municipio de Misco, pero lamentablemente no se respetaron las bases, faltando 2 meses para la elección, pues me dijeron que no íbamos a poder legalizar el municipio. Luego viene el señor que es vicepresidente de Sandra, trae nueva gente, empiezan a mover, no se respetan entonces todos los acuerdos, ni tampoco todo lo que las bases habíamos predispuesto. Entonces renuncio del partido de la UNE y luego pues entonces empiezo a ver dónde podía participar, si con un comité cívico o con un partido. Todos los partidos en Misco ya tenían candidato, no queríamos llegar, tuvimos invitaciones de muchos partidos, pero no queríamos ir a desplazar a nadie. Fue ahí donde entonces tuve la oportunidad de platicar con unos personeros de Movimiento Reformador, así es como llego con ellos. Los financistas pues son cada uno de los que están participando en mi equipo de trabajo, unos son los concejales, otros son dirigentes, dan aportaciones mensuales y con ellos estamos llevando a cabo nuestra campaña. Corresponde ahora el turno suyo. Entiendo que es la primera vez que usted participa en política. ¿Qué lo motiva a participar por la Alianza Creo Unionista y quién financia su campaña? Muchísimas gracias. Mire, la verdad es que es la primera vez que participo yo en una elección de esta. Sin embargo, quiero comentarle que toda la vida yo me he proyectado y he participado activamente de las diferentes facetas de mi vida, donde he estado en la universidad. Yo fui dirigente estudiantil, igualmente he sido dirigente deportivo, soy presidente de Micocode, he sido miembro del Comité del Agua, alcalde auxiliar, he tenido muchos cargos porque yo entiendo que la única manera para cambiar mi entorno es participando. Y si tenemos algo que dar, algo que aportar, pues tenemos que hacerlo. Yo siempre le digo a la gente que pues yo puedo ser simple espectador de mi vida o puedo ser protagonista de ella, y yo decidí ser protagonista de mi propia vida. Neto, Misco tiene grandes retos en materia de seguridad. ¿Qué papel le atribuye usted a la municipalidad en cuanto a las políticas de seguridad en el municipio? No hay un mandato constitucional que haga que el alcalde se entrometa de lleno en el tema de la seguridad, pero uno del deber del alcalde es gestionar. Entonces, como alcalde puedo gestionar, puedo ir al Ministerio de Gobernación y gestionar más policía, puedo gestionar más comisarías, puedo gestionar más cámaras, puedo gestionar que los retenes sean alternos, no como hoy en Misco, que lamentablemente los retenes están en los mismos lugares. Entonces los maleantes, los delincuentes saben dónde están, saben por dónde no pasar. También como alcalde puedo gestionar al Ministerio de Gobernación que podamos pasarle el polígrafo o detector de mentiras a los comisarios, que pueda hacer también a los agentes para ver esas vinculaciones, o si no hay vinculaciones con el sector que hoy es delictivo o el crimen organizado. Pero también podemos hacer que la participación ciudadana se dé a través del vecino visor de cuadra. Esto puede permitirnos que si uno mira un carro sospechoso, una persona sospechosa, algún movimiento que haya en cualquiera de las colonias, pues podamos avisar al visor de cuadra, al coordinador de colonia, a la PNC, a Mixtra, y hacer un conjunto para poder darle seguridad al municipio. Pero sí considero yo que el alcalde debe de pedir que todo el central de monitoreo de las cámaras de Misco esté en la municipalidad. Hoy hay una parte en la MUNI, otra parte por el Ministerio de Gobernación, y unas no funcionan, unas están arrendadas por una empresa que al parecer hicieron un negocio, y entonces unas están tirando para un callejón sin salida, otras con ramas, no están funcionando.
En el caso suyo, ¿cuál sería, ingeniero, la posibilidad de invertir desde la municipalidad en el tema? Yo creo que la municipalidad tiene muchos temas relacionados con la seguridad, especialmente con la seguridad situacional. Tiene mucho que ver con proveer espacios públicos que estén chapeados, que estén limpios, que estén iluminados por la noche. Yo creo muchísimo en los factores protectores de la sociedad. Es aquí donde entra el tema de educación, por ejemplo, el tema de los deportes es realmente importante para poder sanear a nuestra sociedad. Hablamos también sobre el tema de salud y la generación de oportunidades. Yo creo que tenemos mucho que ver. Y uno de los planteamientos importantes de parte nuestra tiene que ver con la participación ciudadana. Yo tengo una repregunta específica para el candidato Brand, y es este sistema en donde se asigna una persona para vigilar una cuadra o para, digamos, fortalecer la seguridad en una cuadra, se ha señalado en algunos lugares, por ejemplo en Nicaragua, de facilitar el espionaje o la acusación entre vecinos. Esto unado al hecho de que Misco tiene cámaras de seguridad y que usted está planteando centralizarlas en la municipalidad, ¿cómo impedimos que un sistema de este tipo con estos dos factores se vuelque en contra del ciudadano y de sus libertades individuales y de sus... Sí, totalmente de acuerdo. Hay cocodes en Misco donde no permiten incluso ingresar ambulancias porque ellos ya se tornan en la autoridad del lugar o de la colonia, y estoy totalmente de acuerdo que en eso puede suceder, pero si nosotros logramos una participación ciudadana verdadera, donde logremos a través de una supervisión que esto no se dé, porque el problema es que se ha dado que ellos estén con toda la libertad de poder decidir, ¿verdad? Entonces, si se logra una supervisión, podemos que esto no se llegue a dar. Ingeniero Ruano, enmarcamos nuevamente el tema de seguridad, que es lo que estamos discutiendo. Guatemala, Misco y Villanueva presentan las tasas de homicidios más altas del departamento de Guatemala. Entonces, en términos más concretos, digamos, considerando que el año 2014, según datos de la PNC, hubo 221 homicidios en el municipio de Misco, ¿qué medidas concretas de seguridad debieran tomarse en conjunto para solucionar este problema tan fuerte? Mire, yo le quiero decir que el planteamiento clásico policiaco ha fracasado, que es lo que usted dice en este momento. La verdad es que yo creo que no es solo tema de balas. Creo que la municipalidad tiene mucho que ver con temas de esos factores protectores de la sociedad. Yo hablaba hace un momentito sobre el tema de la seguridad comunitaria con participación ciudadana. Creo que es muy importante y es un modelo que ha funcionado en otras partes del mundo, donde a través de las alcaldías auxiliares, que es una de mis propuestas para descentralizar, yo lo que buscaría es que evidentemente a través de las mesas comunitarias, donde debe estar presente el alcalde auxiliar, la comunidad organizada, hablamos de la PNC y otros actores importantes, se planifique, se tomen acciones, se revise qué es lo que está pasando, para que de esa manera pues tengamos nosotros un poco de más armonía, más cerca a las personas, que opinen sobre sus autoridades, que cambien al policía cuando este no funciona, pero creemos nosotros que es muy importante que los vecinos se vuelven al final esos ojos que tanto se necesitan, y que de esa manera nosotros como municipalidad somos facilitadores de esa seguridad comunitaria. Señor Brand, ¿está de acuerdo usted con el planteamiento de que la desconcentración de funciones en las alcaldías auxiliares y la participación ciudadana son la solución? Lo que sucede es de que hoy por hoy, lamentablemente, en el municipio de Misco no se escucha, no hay un diálogo con las alcaldías. Está pasando que hay un hecho delictivo y lamentablemente pues la municipalidad, a través de lo que hoy está con la policía, los soldados, los destacamentos, lamentablemente el vecino no logra llegar su denuncia, no logra encontrar que de verdad se le dé solución. Entonces, las alcaldías auxiliares van a permitir soluciones factibles en el tema de, por ejemplo, un foco que está quemado, un bache, o por ejemplo un drenaje que no funciona. Ahora en el tema de seguridad yo creo que sí tiene que haber un visor de cuadra. Señor Ruano, yo tengo una pregunta para usted siempre en este mismo tema. Misco tiene un serio problema de extorsiones a abarroterías, panaderías, y esto va muy ligado al tema de las pandillas juveniles y las maras. En concreto, ¿qué plantea usted para hacerle frente a esa problemática que día a día acecha a los comercios populares? Sí, muchas gracias. Mire, el 80% de los comerciantes o los empresarios son microempresarios, que es lo que usted dice. Esas personas que todos los días arriesgan su patrimonio abriendo pues un local, una cortina, le dan empleo a uno, a dos o a tres.
y es gente que paga más de extorsiones que lo que paga de impuestos sobre renta. Yo creo que a través de un mecanismo donde la municipalidad sirve como facilitador, porque el problema es que cuando extorsionan a la gente no sabe ni a dónde llamar, ni a quién llamar, y lo que da es un gran desamparo. Aquí la municipalidad, perdiendo el tiempo. Vamos a avanzar todavía en esta misma dinámica, pero vamos a hablar un poco ahora acerca del tema del alumbrado público y el tema de las cámaras, que había hablado Neto hace un momento y Luis también hablaba del tema. ¿Cómo califican el trabajo que se ha hecho hasta ahora en el tema con el uso de la tecnología de las cámaras y el tema del alumbrado público, que lo mencionabas también hace un momento? Muchas gracias. Misco paga la tasa por alumbrado público más alta del país, el 13.8%. Sin embargo, la factura que la municipalidad paga al final del año es más de 100 millones de quetzales. Y vemos nosotros que es un municipio que tiene claros oscuros. Hay áreas donde está bien, pero hay áreas donde está muy mal. Yo creo que es un tema que se debe realmente revisar, y el tema de las cámaras, pues hay muchas cámaras, pero no es solo que hayan, sino que estén conectadas. Y otro gran problema es el monitoreo de las mismas, porque las cámaras tienen que ser inteligentes para que tengan verdaderos resultados. Si no, estamos dejando en manos de una persona frente a un centro de monitoreo para que realmente vea qué es lo que está pasando. Y las cámaras de alguna manera pues persuaden a las personas, pero en el tiempo, cuando se dan cuenta que frente a la cámara se comete algún ilícito y no hay respuesta, entonces dejamos las puertas abiertas. Neto, en esa misma línea, mencionabas hace un momento tu queja de que había control disperso de las cámaras. Explícanos cómo sería el tema del centro de monitoreo. Lograr que esté centralizado en la municipalidad nos permitiría primero que podamos mandar inmediatamente, al ver que se va a producir un hecho delictivo, si tenemos una comisaría muy cerca, que una patrulla llegue. Es que las cámaras no deben de ser solamente como medio de prueba ya después de que asesinaron a la persona, como lo que sucedió hace poco, que vimos el video del que mataron afuera de la cantina ahí en la Colonia El Milagro, sino cuando vemos que ya hay algo, si la cámara lo captó teniendo apenas a 4 cuadras un destacamento militar y no haber podido llegar inmediatamente por no tener una central de monitoreo donde alguien esté viendo en realidad eso, por eso es que matan a la gente. Entonces solo sirve el video para mostrarlo. ¿Es positivo que haya presencia de militares en el municipio? Yo no le he visto ningún resultado. Y creo que la gente ya se acostumbró a verlo, ya son parte del paisaje. Creo que no logran resolver nada. Encima que siento que están totalmente amarrados constitucionalmente. Yo creo que no tiene mayor resultado. Bueno, yo tengo otra repregunta, y es: nos hemos focalizado mucho en la prevención situacional, que tiene que ver con la colocación de cámaras o alumbrado público, pero eso debe responder a un diagnóstico de situación. Yo quisiera que me dijeran cuáles son los 2 delitos más recurrentes en Misco, cuáles son los horarios de comisión de esos delitos y los lugares y su estrategia de prevención. Rápidamente. Claro que sí, por ejemplo, el robo de celulares dentro de lo que son Ese los es el autobuses. Sí, correcto. Y luego pues los robos de mano armada, ¿verdad? En las paradas, en las esquinas. Y contra ese robo de celulares, ¿cuál es la propuesta? Primero pues el Transmetro, ¿verdad? En el área de la Roosevelt, y en el área donde no podamos poner Transmetro, pues cámaras dentro de los buses rojos. ¿Y para usted el segundo delito más recurrente? Extorsiones, muchísimo dentro del municipio, un gran flagelo dentro del municipio, y los asesinatos. Vamos a ir a revisar las redes sociales con José Ávila. Le recuerdo el hashtag Destino Misco. Vamos con José Ávila para que nos comente qué están diciendo nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Hola Kiki, muy buena noche a usted y muchas gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente tenemos la participación de 2 candidatos que aspiran llegar a la alcaldía del municipio de Misco. Hablamos específicamente de Neto Brand del movimiento reformador, y hablamos también de Luis Urrano del partido Creo Unionista. Iniciamos con la revisión de las redes sociales, nos vamos directamente a Facebook con Nelson Recinos, que dice: ¿cuál es su plan de ordenamiento territorial para Misco? Jorge García: yo creo que solo quieren ver sus intereses publicitario, no les importa nuestra opinión ni el del país. Pasamos ahora con C. Ancerbero, que dice: ¿de dónde sale el dinero de su campaña? Porque en la UNE usted no tenía esa clase de campaña. Vamos a otro comentario que dice Fla KO, que dice: Neto Brand anduvo en una chiva ayer haciendo campaña con las que se pasó llevando cables de luz. Vamos a ver también, y de TV. Pasamos a otro comentario que dice Miguel Ocaña:
¿Por qué Bran ofrece nutrir a Misco, agencia de empleos y maratones? Una pregunta directa para Neto Bran por el Movimiento Reformador. Y por último vamos con André con doble E, que dice: Neto Bran es un tránsfuga más, primero con el PAN, después con UNE y ahora con MR. Los invitamos a participar a través de las redes sociales con el hashtag Destino Misco. Recuerde que puede hacerlo a través de Facebook y a través de Twitter. Con esos comentarios interrogantes volvemos con ustedes, Quique, para que continúen con el debate. Gracias, José. Hashtag Destino Misco. Neto, un par de comentarios y de preguntas ahí para ti. El tema de la campaña que estás haciendo ahora, a diferencia de la que hacías antes cuando estabas con la UNE. Es que en la UNE no estábamos en campaña, ¿verdad? Entonces en la UNE yo lo que hacía era panes y café en las esquinas. Yo llevaba panito, llevaba agüita y me ponía en las esquinas a hablar un poco de la propuesta. Hoy por hoy tampoco tengo una campaña millonaria como la que tienen los que ya han sido alcaldes y el que es alcalde. Yo me subo a los buses, ando en una chiva porque no puedo hacer mitines porque no tengo para eso. No, eso no es cierto. Yo llevo una persona que va viendo los cables, que los va levantando, porque es una chiva que definitivamente hay lugares donde no puede pasar, pero no hemos reventado nada. Entonces nuestra campaña es una campaña mesurada, una campaña económica. Luis, preguntaba un poco acerca del POT, pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo que más te quisieras todavía agregar con el tema de seguridad antes de irnos al corte. Pues yo creo que es un tema que la municipalidad tiene que meterse de lleno. Hemos nosotros pensado y hemos hablado con el equipo técnico de la importancia de la utilización de la tecnología, de las redes, de los PBX, de tantas cosas para que la gente esté un poco más cerca de la resolución de su problema, porque los que hemos sido víctimas de la extorsión, lo que nos da es desamparo cuando no sabemos ni por dónde empezar. Tenemos que ir al corte ahora, estamos acá en Destino 2016. Al volver empezamos a hablar un poco acerca de otros temas, el tema de transporte y del agua para la ciudad de Misco. Volvemos en un momento. Estamos de regreso acá en Destino 2016, ya el hashtag Destino Misco, ya en este momento aquí en Guatemala, así que les agradecemos por estar participando con nosotros. Nos acompañan Luis Ruano, candidato alcalde de Creo Unionista, y Neto Bran de MR, hablando acerca de temas importantes para Misco, y vamos a entrar ahora al tema del transporte, y para eso le pido a Hugo Novales que haga la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que Misco es o se está convirtiendo hoy por hoy en una ciudad dormitorio y muchos de sus habitantes pasan buena parte de su tiempo en el transporte público. Y esta es una de las principales quejas. ¿Qué propuesta tiene el candidato Neto Bran, en este caso, para abordar el problema del transporte en Misco? En el tema de los buses rojos que van a seguir funcionando en una cierta área de Misco, es en implementar las cámaras dentro de los buses para lograr con ello bajar y reducir el tema de la inseguridad que hablábamos en el segmento anterior. Luego ver el tema del Transmetro en la parte de la Roosevelt, que es un diseño que ya estaba desde hace algún tiempo, porque según yo escuchaba una declaración de Azú hace algunos años, Amílcar Rivera no quiso recibir el Transmetro en Misco, pero que en realidad esto tiene que venir y va a venir a Misco. Entonces nosotros creemos que el Transmetro pues va a ser funcional, porque a través de ello vamos a tener la oportunidad que muchas personas puedan abordar a un precio convenido, un precio que va a ser barato, van a poder ir seguros, van a ir cómodos en una sola vía, porque tienen la oportunidad de ir en esa misma y sobre todo llegar más rápido a sus empleos. Entonces a través de este transporte público podríamos lograr que también los índices de inseguridad puedan bajar. Entonces sí creemos que es importante el tema del Transmetro. Ahora en el tema del transurbano, donde funcione y donde se pueda, pero no a 2.50 como hoy lo está poniendo el hijo del presidente, que lamentablemente eso está fuera del bolsillo y solamente los llevan de lo de Fuentes al Tecolote, ni siquiera lo sacan hacia la ciudad, y el día domingo a 5 quetzales. Entonces eso está fuera de toda normalidad y de toda naturalidad. Entonces debe ser el precio que hoy se está manejando tanto en el transporte público como el Transmetro, que es un quetzal. Entonces así debería funcionar también el transurbano. Ingeniero Ruano, su respuesta. Muchas gracias. Yo agradezco a Neto que me haga porras ahí con el tema del
Transmetro, ya que nosotros somos del mismo equipo que Álvaro Arzú, somos Creo Unionista, y una de las mayores fortalezas de esta alianza ha sido precisamente que hoy tenemos congruencia entre dos municipalidades que se entrelazan, que se vinculan para poder llevar a cabo el proyecto de la principal ciudad dormitorio de este gran conglomerado que se llama Gran Distrito Central Metropolitano. ¿Alguna pregunta? Me parece, Neto, ¿cuáles deberían ser las acciones desde eventualmente su gobierno de coordinación con el alcalde Arzú? Porque hay un diseño que tiene 14, 15 estaciones, donde en el centro de la Roosevelt, que hoy me preocupa con ese paso del nivel que hizo Otto Pérez Leal, o que está haciendo, o que no va a terminar, pero no se tomó en cuenta el Transmetro. Entonces, yo pienso que siempre el Partido Creo Unionista siempre ha querido como tomar propio el tema del Transmetro, pero es que esto es parte de algo que ya está funcionando en la ciudad. Entonces, Amílcar Rivera no lo quiso hacer funcionar, pero yo por supuesto que no, porque ellos estén en otro partido no lo vamos a hacer funcionar. Hay que hacerlo, ¿verdad? Totalmente. Señor Ruano, ¿a qué áreas de Misco está llegando actualmente el transurbano y a cuáles propone usted ampliar? Mire, básicamente está entrando a las Minervas y a Medias, porque tiene una ruta del Tecolote para las Minervas, sin embargo no llega a donde la gente verdaderamente vive. Así que más que alivianar, lo que vino fue a complicar la cosa. Hoy la gente de Lo de Fuentes o de la parte baja de las Minervas debe salir hasta una parada, tomar su transurbano, salir al Tecolote y luego tomar otra ruta. Nosotros creemos verdaderamente con el Transmetro, corrijo a Neto, son 17 paradas, son 14 kilómetros, 2 fases, la primera del Trébol hacia Misco, hacia Central Misco, donde debe existir una gran central de transferencia, y la segunda etapa que es del Trébol hacia el Obelisco, y de esa manera logramos tener pues un servicio que de alguna manera lo que buscamos es desincentivar el uso de los vehículos dentro de la movilidad urbana, que incluye pues muchas cosas, rescates de los espacios públicos, viabilizar la Roosevelt, pero lo más importante es que la gente ya no use su vehículo. Somos más de 1 millón en este distrito central y se calcula que para el 2016 vamos a hacer 1.600.000, entonces debemos bajar esos índices y la gente debe tener un sistema eficiente para poder trasladarse. La misma pregunta con respecto al tema del transurbano. ¿En qué rutas adicionales incluirías tú el transurbano? En San Cristóbal, por ejemplo, en el Boulevard Sur, hoy por hoy están pasando unas penas muy grandes porque no existe verdaderamente una cantidad de buses que pueda llevar a las personas de salir de Ciudad San Cristóbal hacia la ciudad. Entonces ahí implementaríamos el transurbano en esa parte. Hablabas con respecto al Transmetro hace un momento, el tema del paso a desnivel. Efectivamente, desde hace 6 años por lo menos estaba diseñado llegar el Transmetro hasta allá. ¿Qué es lo que propondrías hacer? Porque ya, como se está construyendo esos pasos a desnivel, ¿cómo se podría aliviar eso? Pero especialmente una cosa que decía Luis, el tema de la centra de Misco, ¿dónde se podría ubicar y qué gestión harías para poder colocarla? Claro, podríamos utilizar el diseño original, solamente que hay que ver de una manera en la cual el diseño arquitectónico o ingeniero pueda hacerlo para que pase donde hoy está ese puente, porque ese puente tiene que terminarse, y si no se finaliza hay que ver la forma de cómo lograr que el Transmetro pueda pasar por ahí. Eso ya le tocaría a los ingenieros poderlo desarrollar. La central, yo pienso que primero tiene que salir de Ciudad Satélite. De Ciudad Satélite, el Aguacate, llegar a la parte inicial de la Roosevelt, lo de Coy Misco. Yo estoy pensando en que debemos de hacer en el Molino Las Flores, para que también esto nos sirva como un abastecimiento para que los que vienen con productos agrícolas del occidente podamos tener también ahí un abastecimiento para lo que son los mercados barriales y para los mercados cantonales y para los mercados de Misco en esa área, y que nos sirva también para que el Transmetro pueda ahí llevar a cabo lo que es el abordaje de los pasajeros.
Y ya habías hablado del recorrido, entonces no te insisto en ese tema, pero hablemos de la CENTA. ¿Dónde estaría colocada la CENTA? En el área del Tinco, porque debe estar estratégicamente colocado sobre la CA1, que es la puerta de Occidente. Es ahí donde se deben de tener los más de 2.000 buses extraurbanos que todos los días invaden la Roosevelt. Debe llegar a ese punto. Y lo más importante es que debe estar cerca de donde la gente vive. Y la gente vive ahí en el casco de Misco. Y lo que deben existir son las rutas alimentadoras. En San Cristóbal no va un transurbano, lo que van son las rutas alimentadoras que van hacia Centramisco. Y de esa manera nosotros logramos que las personas se muevan hacia una gran central, desalojamos, viabilizamos la Roosevelt y todos vamos para Guatemala. A ver, Neto dice no. Yo pienso que no, porque cómo van a hacer que los vecinos nos llevemos de San Cristóbal hasta la Tinco. Ellos lo que quieren salir es por las charcas. Entonces no vamos a ponerles un bus alimentador para ir hasta el Central Misco, que va a estar en la Tinco. Ellos tienen que salir por las chacas y llegar a su trabajo inmediatamente. No podemos hacer ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Perder tiempo. Siguiente pregunta para el señor Ruano, y es, ¿qué medidas va a impulsar usted para facilitar el tránsito interno en Misco? Hay muchas quejas en cuanto a que la policía a veces, más que facilitar el tránsito, congestiona más y que hay muchos abusos en la imposición de multas. Ok, mire, hay 3 medidas básicas. Una se llama ordenar, otra se llama desconcentrar y otra se llama aumentar la oferta vial. El problema es que hay anarquía, no hay presencia municipal dentro del municipio. Vemos una ausencia de ese gobierno. Yo siempre hablo sobre refundar Mixtra, porque aunque hay una misión clara que está muy bien establecida dentro de la ley, la visión es totalmente equivocada. Yo hablo sobre ese ordenamiento muy importante, es concentrar, porque en este momento lo que tenemos son paralelas hacia el centro de la ciudad, pero debemos nosotros ponerlas transversales para desconcentrar y aumentar la oferta vial, porque desde el año 76 a la época lo que vemos es que el parque vehicular ha aumentado en 900%, mientras que las vías únicamente en 24%, y eso lo que logra es que estemos totalmente sobresaturados. La gente sale a las 5 de la mañana, regresa a las 7 de la noche. Y es por eso que nosotros hemos planteado, por ejemplo, conjuntamente con el Transmetro, la gente le da terror muchas veces porque dice, si ya no cabemos en la Roosevelt, ¿qué vamos a hacer con un Transmetro y medio? Y es aquí donde viene una vía por el barranco, como la Calzada de La Paz, para no perder esa oferta vial que es tan importante. La CA1 ya están los pasos a desnivel contemplados para que viabilicemos y que las mercaderías, los productos y las personas puedan moverse, porque si hablamos de un municipio más competitivo, es muy importante nosotros que demos las condiciones como municipio para que las empresas no emigren hacia otros lados. Don Neto Brand, su propuesta. En el tema de Mixtra estoy totalmente de acuerdo en que hay que reformarla. Hoy por hoy, pues nosotros lo que vemos es de que ellos hacen más tráfico y lo que les interesa es poner más remisiones. No es como en Europa, que por ejemplo allá se dio 400,000 en remisiones en un año y la meta es que el próximo año sean 200,000 por educación vial. En Misco no, en Misco hoy hicimos 3 millones en remisiones, el otro año nos toca hacer 6 millones. No es ese la tarea de Mixtra. La tarea de Mixtra es ayudar a que el tráfico fluya. Sí. Señor Brand, concretamente, San Cristóbal, que es un centro muy importante de habitación en la parte de Misco, ¿cuál es la propuesta de vialidad en cuanto a San Cristóbal? Primeramente, una Mixtra capacitada, porque los 12 Mixtras que ponen frente a la Frater hacen más tráfico, dicen todos los vecinos. Entonces tenemos que poner más Mixtra, más carriles reversibles. Y yo estoy proponiendo que podamos de 6 a 8 de la mañana en Fundabien hacer un cierre para darle prioridad a los de San Cristóbal, y en la parte de lo que es Villalobos un cierre de 6 a 8 para darle prioridad a los de Boulevard Sur. De esa manera había mucho más circulación. Luego quiero hacer un estudio a llegar a la alcaldía de una salida a través de las charcas por el barranco. Entonces eso nos permitiría también la oportunidad de desfogar y de quitar carga vehicular. Ingeniero Ruano, el tema que se está discutiendo tiene además un impacto en la carga vehicular que viene en la Interamericana, y Misco se ha convertido, digamos, en un espacio complejo de tránsito, no solamente para los vecinos, sino también para los que vienen de los otros municipios
dormitorio. ¿Cuál sería una solución de fondo, no solamente a través de Policía Municipal de Tránsito? Bueno, mire, lo que sucede es que usted muy bien lo dice, Misco no solo es ciudad dormitorio, sino que es ciudad corredor. La gente vive más allá, en la Zacatepec, Chimaltenango, etcétera. Nosotros proponemos la calzada que se llama la Vía Express, que viene por el Barranco, que arranca por el trazo original de la calle Vieja de Misco, que sale frente, puede ser una marca, a la licorera, se va por todo el Barranco hasta el municipio de Guatemala. En la Municipalidad de Guatemala nos hemos reunido y ellos tienen el compromiso de la extensión. Y de esa manera nosotros logramos de alguna manera aumentar la oferta vial. Yo no creo que lo que haya que hacer es cerrar el paso de la gente que viene de Occidente. Si la gente hoy en día a las 5 de la mañana vemos colas que llega al mirador, imaginémonos cerrando ese paso. Dentro del esquema del tránsito, y eso lo preguntaba Carmen en su momento, y lo decías tú hace un momento, Luis, del tráfico viene de las afueras de los municipios hacia el centro de la ciudad. ¿Cómo interconectamos más Misco, no solo con vialidad, sino con rutas de transporte internas, para poder ir de la comunidad al casco, por ejemplo, o ir de Minerva al casco, de Minerva al Vinagro? ¿Qué hacemos en ese sentido? El municipio fue planteado con rutas de occidente hacia el este, hacia el centro. Y de esa manera, pues la gente vivía o vive en Misco y trabaja en la ciudad de Guatemala. Yo tengo el planteamiento de una vía que se llama el eje norte-sur, un eje transversal, que arranca exactamente donde están haciendo este mal paso a desnivel y que de alguna manera se va sobre la infraestructura vial ya existente, un par de pasos a desnivel, hasta Bosque de San Nicolás y salimos en el Naranjo. Y de esa manera logramos comunicar transversalmente al municipio, no solo para integrarlo entre sí, porque el problema es que tenemos el municipio dividido y partido porque no hay comunicación entre sí. Y de esa manera desconcentramos. Me llama la atención que no se ha hablado de coordinación o de apoyo con otras municipalidades, y lo digo específicamente por el caso de Ciudad Peronia, cuyo ingreso es San Cristóbal, y vimos la semana pasada que hubo un paro de transporte y prácticamente la vía colapsó. ¿Cuál es su propuesta para coordinar con esta municipalidad de Villanueva, que ha tenido en abandono a estas comunidades? Existe ya una mancomunidad, una asociación de alcaldes donde están trabajando en conjunto para buscar soluciones en temas de esto, de las vías, en el tema de apoyar en la seguridad, en el tema de crear infraestructura. Entonces, esto hay que continuar haciéndolo. Tenemos que tener un diálogo entre los alcaldes. En este caso, en el caso de Villanueva, tenemos que sentarnos con el alcalde de Villanueva y ver la forma de cómo apoyarnos en el tema de Peronia. Peronia va a seguir teniendo su salida por Misco, entonces tenemos que seguir apoyando para que eso suceda, ¿verdad? Yo creo verdaderamente que lo que hay que conformar es el gran distrito central metropolitano, que incluye la ciudad capital, que es la municipalidad más importante del país, no puede estar fuera de las soluciones de este conglomerado, y los 9 municipios que estamos alrededor. Eso es lo que le da sentido hoy en día, que yo sea del mismo equipo que el alcalde Arzú. Esperamos que él sea otra vez alcalde y que de esa manera logremos manejar la coordinación que es tan importante entre las municipalidades. Quisiera que volviéramos al tema de las multas hacia las personas. Provoca mucho malestar en el misqueño las multas que se le imponen, y pues algunos manifiestan que es incluso hasta un abuso. Algunos capitalinos que transitan diariamente ahí para ir a la Antigua, al mismo Misco, también se quejan de eso. Quisiera primeramente, señor Bram, ¿qué propone usted para ordenar el tema? Obviamente no para quitarle autoridad de Mixtra, pero sí para, digamos, flexibilizar un poco ese malestar del misqueño en relación a las multas. Es que son multas fantasmas. Muchas personas cuando van a pagar su tarjeta de circulación se dan cuenta que tienen multas en Misco, donde tal vez no recorrieron, o tienen cámaras. Por ejemplo, en la administración anterior habían cámaras que medían una velocidad que no era, pero de todo modo le ponían la multa. Hoy no hay que ver el tema de multas en sí por el simple hecho de tener ingresos. La multa tiene que ser para educación vial, para que no cometamos errores viales, no para tener ingresos. Entonces eso definitivamente hay que eliminar las multas fantasma, las multas injustas, ese tipo de forma de cohección, porque es hasta una extorsión de parte de la municipalidad hacia no solo los de Misco, sino aquí agarran parejo lo que ustedes decían, los que pasan por de San Lucas hacia Misco, los que vienen los de la Antigua y los que van a pasear hacia la Antigua tienen multas, y entonces están viviendo esta coacción de parte de la municipalidad. Sí,
Bueno, mire, yo creo que realmente no se cumple con la misión al final del día. Yo siempre digo que debe ser más orientadora que represiva, porque no se está haciendo bien las cosas. Donde hay nudos, donde hay problemas, la policía no está y está donde no debe estar. Yo creo que se debe refundar. Este es un tema donde se le debe subir perfil a los agentes. Es muy importante que tengan más grados académicos y que tengan mejores relaciones públicas, porque el mayor problema es ese antagonismo que hay con la misma sociedad y entonces se vuelve pues en un estira y encoge. Vamos a ir a las redes sociales otra vez para ver qué nos dicen ahora. Seguimos siendo Trending Topic con Destino Misco, así que con José Ávila, por favor, para ver qué nos dicen ahora nuestros televidentes. ¿Qué tal, Quique? Muy buena noche de nueva cuenta, y en esta ocasión pasamos al segundo enlace en las redes sociales. Les recordamos nuevamente, son dos candidatos que se encuentran hoy en Destino 2016, quienes aspiran por la municipalidad de Misco. Iniciamos en esta ocasión con Jennifer Monterroso, que dice: y con el tema de drenajes, siempre son un problema las inundaciones en varios puntos de Misco. Pasamos a otra pregunta, es de Guillermo Alfonso, que dice: ¿por qué no pensar en regular el tránsito que viene de Villanueva? ¿Pago de peaje? Pasamos ahora con Luis Zavala, que dice: ¿qué propone en lo cultural y tradiciones en el área de la cabecera? Hay mucha falta de interés en el tema. Tenemos otra pregunta también de Clostelo, que dice: Misco produce más de 30 millones de litros de agua servidas al día. ¿Cómo los tratarán? Le invitamos a participar a través de las redes sociales con el hashtag Destino Misco. Y otra pregunta aquí que también los televidentes se hacían es: dentro de la gestión de los dos aspirantes a la candidatura por la municipalidad, ¿ellos promoverían las licencias de construcción dentro del Cerro Alush Nahuel? Estas son las preguntas que tenemos dentro de las redes sociales. Volvemos con ustedes para que continúen con las interrogantes. Gracias, José. Algunos de esos temas de ambiente y de agua vienen en el último segmento. Vamos a dejarlos para ese momento. Pero Hugo Novales, tiene una última pregunta antes de que vayamos al corte. Es una pregunta muy breve para el ingeniero Ruano. Usted ha hablado mucho del Distrito Central. ¿Esto depende únicamente de la voluntad de los alcaldes de este distrito o se requieren medidas adicionales como propuestas legislativas, por ejemplo? No, principalmente de la voluntad de los alcaldes. Y la verdad es que el problema es que no nos hemos sentado para poder hacerlo. Somos la masa crítica más grande de Latinoamérica, que no se ha constituido en un distrito central metropolitano, sino que seguimos fraccionados en pequeños municipios. ¿Pero no hay limitaciones financieras en cuanto a esa idea? No, porque es básicamente un ente de coordinación. La autonomía sigue, pero es un tema básicamente de coordinación entre municipalidades. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en Destino 2016. Al volver hablaremos justamente en Destino Misco acerca de agua, de temas ambientales y del ordenamiento territorial para el municipio de Misco. Ahora volvemos. Sigan con nosotros. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en Destino 2016, hoy hablando de Destino Misco y conversando con los dos candidatos alcaldes que aceptaron venir a esta conversación. Vamos a entrar a temas de urbanismo, a temas de agua, a temas de ambiente, pero voy a empezar con esta pregunta. La ciudad de Misco es hoy por hoy una ciudad dormitorio. 70% de la población económicamente activa de Misco viene a trabajar a la ciudad de Guatemala. Y hay dos opciones: o la convertimos en la mejor ciudad dormitorio que se pueda, facilitándole el ir y venir a la gente, o tratamos de convertirla en una ciudad integral que poco a poco llene todas las necesidades. ¿Por qué apuesta el ingeniero Luis Ruano? Creo que las dos cosas son importantes. Sin embargo, como Misco no tiene su plan de ordenamiento territorial, no tiene un plan estratégico en el tiempo, no hemos logrado no solo ordenar, sino que no proyectar en la ciudad. Por eso cuando hablo sobre un corredor transversal norte-sur, lo que buscamos es integrar más al municipio, para que las personas no tengan que ir a otro municipio a buscar oportunidades, sino que lo puedan hacer evidentemente dentro de su propio municipio. Sin embargo, muchas de esas oportunidades están en la ciudad capital, y es por eso que debemos viabilizar nosotros para que la gente en menos tiempo pueda moverse de un lado para otro, así como las mercaderías. Neto, lo mismo, una ciudad dormitorio o convertirse en una ciudad integral.
También estoy de acuerdo que debe ser las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo que tuve la oportunidad de trabajar por mucho tiempo en la ciudad, yo tomaba la 40R, sabía el calvario que era llegar hacia JL Betancourt todos los días, 2 horas en el tráfico, difícil poder vivir eso, y entonces yo que lo viví, cuánto hubiese querido que cuando yo me gradué del colegio hubiera encontrado empleo en Misco. Entonces yo le apuesto a la atracción de capitales a Misco. Mi gran sueño es industrializar Misco, traer empresas a Misco. Yo más que repreguntar en esta ocasión por la vinculación que hay con el tema del plan de ordenamiento territorial, quisiera empezar con don Neto Brand para ver qué es lo que propone en cuanto a ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial tiene que ser un hecho en Misco. Lamentablemente no lo han trabajado. La actual administración no lo hizo. 8 años de la administración anterior tampoco se trabajó en ello. Entonces no estamos pensando en un Misco a 20, 40 años. No estamos ordenados. En realidad hoy por hoy tenemos que ordenar primero la industria, el urbanismo y todo lo que tiene que ver con una plena y sana convivencia con nuestro ecosistema, con el Cerro Aluche. Hay que hacer el plan de ordenamiento territorial. O sea, el plan de ordenamiento territorial es un estudio que hay que hacerlo, que hay que pagarlo, que hay que realizarlo, y que eso nos va a dar los parámetros de dónde tener, por ejemplo, plantas de tratamiento, dónde ordenar la industria, las vías de acceso. Todo eso va dentro de un plan de ordenamiento territorial que al llegar a la municipalidad se tiene que hacer ese estudio. Es parte primordial de mi plan de gobierno. Señor Juan. Cuando uno habla sobre ordenar y sobre proyectar, es muy importante saber dónde debe ir cada cosa dentro del municipio, dónde van las zonas industriales, dónde van las zonas residenciales, las áreas para escuelas, las áreas para parques, dónde van los cinturones verdes, dónde están nuestros rescates de barrancos, y eso tiene que ver con una planificación que no se hace sola, se hace en consenso con la población, con grupos organizados, con empresarios. Es un plan a mediano y largo plazo, pero la municipalidad tiene en sus manos los incentivos y los desincentivos para poder saber dónde promocionar sus zonas francas, sus zonas industriales. Hay un tema vinculado a esto que es la gestión de riesgo, ¿no? Sí. Y recientemente veíamos en el Twitter alguna pregunta sobre el derrumbe del Cerro Aluche. Sí. ¿Qué proyección hay en tema de gestión de riesgo para evitar estos problemas? Bueno, le quiero decir que el Cerro Aluche es un área protegida, gracias a Dios, según el decreto 42-97. Eso, el ponente de la ley fue mi señor padre cuando él fue diputado, Víctor Ruano. Él antes fue alcalde de Misco, y es muy importante proteger el Cerro Aluche, porque es aquí donde se regeneran, donde se recargan los mantos freáticos, que aguas abajo a través de pozos sacamos el agua. Es muy importante protegerlo y no desprotegerlo, como vi hace unos días en un foro a uno de mis contrincantes. Fue terrible lo que dijo, y es muy importante porque de esa manera nosotros estamos garantizando que esos pozos no se van a secar, ya que en el tiempo hemos visto cómo los mantos freáticos han ido bajando. Señor Brand. Yo vivo a 3 cuadras del río Panzalic, dentro de las faldas del Cerro Aluche, y lamentablemente he visto cómo los alcaldes, tanto el anterior como el actual, han permitido construcciones dentro del Cerro Aluche. Por ejemplo, Terra Alta, esa está dentro del área de amortiguamiento. Entonces, yo no sé si ustedes recordarán, pero cuando vino el Mitch, destruyó parte de la cuenca natural del río Panzalic, que va a dar al lago de Amatitlán. Hoy por hoy están construyendo ahí, y la licencia la dio el anterior alcalde, y hoy están haciendo una ampliación con el actual alcalde. Bueno, la pregunta que tocaba era precisamente sobre sus propuestas para proteger el Cerro Aluche, pero se las voy a plantear en estos términos. Al proteger un área de este tipo, se dejan de percibir ingresos por, digamos, licencias de construcción, y se puede limitar también el mercado de vivienda, que es una cuestión muy importante. Entonces, ¿qué privilegia en el caso de Neto Brand? ¿La construcción de vivienda, los ingresos de la municipalidad, o la protección de las fuentes de agua, sabiendo que hay un costo de oportunidad en cada uno? Totalmente la prioridad es el cerro. Como vuelvo a repetir, yo vivo en las faldas y me duele a mí hoy no poderme ir a bañar al río Panzalic. Entonces las licencias de construcción, lo que pueda promover, lo que podamos recaudar a través de ello, en realidad no va a venir a compensar cuando nos quedemos sin agua en Misco, porque en realidad el Cerro Aluche es quien hoy dota de esa agua. Tenemos una reserva de manantiales que debemos de cuidar, y si talamos, si construimos, eso se va a terminar y lamentablemente no vamos a tener agua dentro de 40 años. ¿Y qué hay que hacer entonces para protegerlo?
pues no construir y construir dentro de las áreas, las personas que viven ahí de una manera ecológica. Ya existe una ley que es la ley de áreas protegidas, esa nos da la línea de qué seguir para poder tener protegido el Cerro Alush y no tener estos problemas. ¿Qué, ingeniero? Yo lo que creo es que los actores involucrados deben cumplir con su mandato, porque el Cerro Alush es un área que está dividida, son 54 kilómetros cuadrados, divididos en 5 municipios, están Misco, Santiago, San Juan, San Pedro y San Lucas, y aquí hay una autoridad que en este momento es el CONAP, pero sin embargo hay él es el administrador, pero hay una autoridad, y la autoridad está compuesta por los 2 gobernadores de Zacatepeques y Guatemala y los 5 alcaldes. El problema es que no funciona la autoridad, ellos se deben reunir periódicamente, la ley dice una vez al mes, para poder generar todos esos planes, por ejemplo, de contingencia. Neto, usted hacía referencia a la ley de áreas protegidas, sin embargo la Constitución Política de la República de Guatemala plantea la generación de la ley de aguas. Hay un vacío legal en ese sentido, pero ¿cómo atender y cómo gestionar y cómo regular el tema de los pozos en Misco? Toda vez que hay pozos públicos, pero también hay pozos privados. ¿Cómo darle una adecuada gestión al agua en el municipio a partir de que el recurso lo tienen producto del Cerro Alush? Por ejemplo, las personas antiguas de Misco decían que por qué no traernos el agua por gravedad desde la cordillera Alush. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tenemos que hacer pozos, podemos traernos el agua entubada, llevarla a la interconexión y luego llevarla a las colonias que hoy padecen de ese problema. Entonces no estaríamos abriendo pozos y entonces tendríamos la oportunidad de poder lograr que hoy por hoy resolvamos parte del problema. Pero entristece ver cómo, por ejemplo, se le ha quitado el agua a muchas colonias y entonces cuando se hacen las notificaciones no lo hacen con sus pozos, que es parte también de lo que se ha llegado a unos acuerdos que cada notificación debe de contar con ello, y entonces vienen a quitarle agua a los que ya los tienen. Entonces ahí donde sí es importante ponernos de acuerdo. Para que una notificación pueda ser, tiene que llevar con su pozo, o sea, la inversión tiene que ser de la notificación. ¿Ingeniero Brown? Sí, yo le quiero decir... Solo ver la producción que le dé también 1 minuto y medio a Luis, porque tocaba invertir el orden, pero... Muchas gracias. Yo quiero decirle que hay un error conceptual. El Cerro Alush no se saca agua a través de pozos. Ahí se inyecta el agua a través de pozos de absorción, porque es aquí donde se recargan los mantos freáticos. Los pozos se perforan aguas abajo. El Cerro Alush lo que hay que hacer es proteger los manantiales y todas estas aguas que espontáneamente brotan del cerro, como las ciénegas allá arriba, por ejemplo, que son unas galerías, unos túneles, eso se entúa, se lleva a un tanque y luego se distribuye. En el Cerro Alush hay 2 presas construidas por los españoles, la presa Pancochá, la presa Panzalic, y de ahí traían agua a través de los acueductos hacia la ciudad de Guatemala. Ahí están y abandonadas, esas hay que recuperarlas. Pero en el Cerro Alush hay más de 60 nacimientos, 17 afluentes de agua, ríos que se dan. Esas aguas hay que aprovecharlas, esos nacimientos hay que aprovecharlos. El 80% es propiedad privada, pero es aquí donde viene un concepto muy importante que se llama cogeneración de agua, donde la municipalidad usufructa, digamos, con ese nacimiento, y las personas entonces pues logran tener un modus vivendi, ya que no pueden desarrollarlo de otra manera. Solo 30 segundos para cada uno para que nos resuelvan el tema de los pozos, porque no hablamos de pozos en el Cerro Alush, pozos en todo el municipio. ¿Alguna normativa para controlar y gestionar esos pozos? Sí, 144 pozos, de los cuales el 20% funcionan en este momento. Pero son los municipales. Los municipales, 550 pozos privados. Aquí lo que hay que hacer es, evidentemente, una ley como el Instituto Nacional del Agua nos vendría a ayudar. Sin embargo, yo planteo un plan estratégico del agua y para eso propongo la creación de la entidad misqueña del agua. Sí, estoy de acuerdo que las notificaciones nuevas deben de hacer sus pozos, porque entonces esto ayudaría a que la municipalidad no tenga que dar los ingresos de nuestros impuestos para crear esos nuevos pozos, sino cada notificación debería de tener su pozo. Decenas de familias se enfrentan mes a mes en Misco a tener que apartar del presupuesto familiar para comprar, ya sea a diario o semanalmente, el agua potable, estos camiones que pasan de colonia en colonia.
¿Cómo piensan ustedes enfrentar ese problema y qué plan tienen para la distribución del agua, señor Brand? A través del Plan Maestro de Aguas, lo que nosotros queremos es traer el agua de la Cordillera Lush, poderla llevar a lo que es la interconexión y poderla luego darla a las colonias que hoy están pasando este problema. Por ejemplo, mucha gente de la brigada hoy por hoy está pasando ese problema, y entonces eso tiene mucho que ver también porque mucha de los pozos de ellos se los llevaron para otras colonias, como la 1 de Julio, por ejemplo. Entonces yo voy a llegar de alcalde y voy a ir a revisar de a quién les quitaron agua, a qué pozos les quitaron agua y qué notificaciones no llevaron a cabo sus pozos para poder recobrar eso para las colonias que lo tienen. Pero sí es necesario aperturar el plan, pero sobre todo utilizar el agua potable que tenemos en el Cerro Alush. El déficit anual en Misco es de 1.8 millones de metros cúbicos. Y aquí lo que viene es un plan integral, parte de lo que hemos estado hablando. Sin embargo, yo propongo la perforación de megapozos donde están las vetas de agua y apagar todos aquellos pozos deficitarios que producen menos de 100 galones por minuto y que nos cuestan al final del año 100 millones de quetzales en factura eléctrica. Vamos a pasar rápidamente a un segmento de preguntas con respuestas rápidas. Vamos a arrancar con Carmen, vamos a ir haciendo una pregunta a cada uno, pero tiene que ser una respuesta corta, de una palabra si se viene a la mente, por no más de unos 10 segundos. Bien, empiezo por don Neto Brand. Amílcar Rivera. Una persona que hizo negocios propios y que se enriqueció y su familia se ha enriquecido a través de empresas personales y que hoy por hoy con eso mismo están haciendo una campaña millonaria en Misco y que quieren regresar al poder. Señor Ruano, Otto Pérez Leal. Chambón. Usted me dijo rápido. Cortita y al pie. Señor Brand, Álvaro Arzú. Carácter. ¿Subirías dentro de ese plan integral? ¿Ajustarías para arriba la tarifa del agua? No, no hace falta. Lo que hay que hacer es que la gente que no paga en este momento debe pagar su agua, pero sin embargo yo creo que la gente que paga ahí se debe quedar. ¿Patrullajes combinados en Misco para el futuro, sí o no? Sí, totalmente de acuerdo. Debemos de tener esos patrullajes que ya son combinados, pero que lamentablemente no están siendo bien administrados. ¿Cuántos asentamientos tiene Misco? Asentamientos per se en este momento no tiene. Tuvo como la Carolingia, como otros de esos, pero en este momento no. Gracias. Neto Brand, ¿de acuerdo o no con destacamentos militares en el municipio? Estoy de acuerdo. Edgar. Ingeniero Ruano, ¿el trabajo de Mixtra, deficiente? Deficiente, nos cuesta 42 millones de quetzales al año en Mixtra. Gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos a revisar por última vez las redes sociales y regresamos con un mensaje cortito de cada uno de ustedes para cerrar el espacio. Así que vamos a las redes sociales con José Ávila. ¿Qué nos dicen ahora nuestros televidentes? Gracias, Quique. Pasamos de nuevo a la revisión de las redes sociales. Iniciamos esta ocasión con Twitter, que dice: ¿qué proyectos implementarían para mejorar esta administración? Nos vamos con otra pregunta de Twitter que dice: lo del Transmetro está bonito, pero ¿será que la Roosevelt será otra Aguilar Batres? Eso es impasable. Ahora vamos con Luis Zavala, que dice: Luis Ruano, si frente a su sede hay línea roja, ¿por qué se parquea allí entonces? Vamos con Cersei, que dice: Minerva y el Naranjo está creciendo inmobiliariamente. ¿Qué pasa con la protección del pulmón del Naranjo? Y por último nos vamos con Franklin Oswalds, que proponen los candidatos en salud y en educación. Estas son las preguntas que tenemos en nuestro último enlace con las redes sociales. Pasamos con ustedes, Quique, yo me despido y nos volvemos a ver hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias, José. A ver, va un momento para que se despida cada uno, pero nos tocaron el tema del área del Cerro del Naranjo. ¿Algún comentario cortito sobre el Cerro del Naranjo? Sí, no entiendo la pregunta. El área de protección, decían que hay una expansión muy fuerte en el área del Naranjo. ¿Alguna protección especial para el área del Cerro del Naranjo? Bueno, entiendo que el Cerro del Naranjo es un área privada, ¿verdad? Que ha ido desarrollándose. Creo que muy atinadamente tiene sus áreas comerciales, sus áreas residenciales y su infraestructura vial muy bien considerada, y aún tienen una reserva grande que es el casco de la finca principal. Yo pensaría que sí debemos de regular, porque cada día se está talando más ahí y es un pulmón tanto para Misco como para la ciudad. Entonces debe de haber el momento en que dialoguemos con los que tienen a cargo la iniciativa privada que está ahí y poder ver la forma de cómo logramos mantener ese pulmón.
30 segundos para un mensaje de cierre. Pues muchas gracias. La gente debe saber que no somos más que gente ordinaria intentando hacer cosas extraordinarias, y que los que estamos en estas acciones simplemente queremos proyectar, queremos participar, queremos aportar, y estamos seguros que con nuestro expertise, con los planes que tenemos y con el equipo que nos acompaña, vamos a transformar a Misco en una gran ciudad. Neto. Amigos y amigas de Misco, pues nosotros estamos buscando la forma de cómo lograr que Misco se desarrolle, y yo quiero contribuir al desarrollo de mi municipio. Yo nací, crecí, vivo en Misco, conozco los problemas, pues los he vivido, sufrido y sentido en carne propia. Hoy, a través de esa experiencia, hemos creado nuestro plan de gobierno para poder desarrollar un Misco mejor. Yo les pido que este 6 de septiembre analicemos bien nuestro voto. Gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos a ir al corte y al volver acá en Destino 2016, comentarios finales de cada uno de los panelistas que estábamos el día de hoy acá. Así que vamos al corte, volvemos en un momento. Presentando Destino 2016. De regreso en Destino 2016 para los comentarios finales de los panelistas, y vamos a empezar con Carmen Ortiz. Bien, a mí me parece mucho más sólido el señor Ruano respecto a Neto Brand. Creo que tiene mucha más información, tiene muchos más datos. Sentí mucha retórica por parte de Neto Brand. En ese sentido me gustó mucho. En términos de seguridad, quisiera hacer énfasis en que mientras Neto Brand ve el tema de seguridad únicamente a la municipalidad como un simple gestor, el señor Ruano tiene una visión más amplia y sí coloca el tema de la municipalidad y la seguridad al municipio como el, digamos, el actor principal en términos de prevención del delito. Y eso me gustó. Habló también de otros tipos de prevención, trató de ir un poquito más allá de la prevención situacional, habló un poquito de prevención comunitaria, un poquito de prevención social primaria. Entonces, desde esa perspectiva creo que tiene una mejor preparación. Por el otro lado, en el tema del transporte también me pareció que tiene propuestas mucho más articuladas, pero sobre todo viables. Creo que el apoyo político del señor Ruano podría ser inclusive un poco mejor por esta alianza que podría tener con un eventual triunfo de Álvaro Arzúa en la capital. Esa alianza y ese trabajo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala con la Municipalidad de Misco, creo que ahí tiene un punto a su favor. Ambos muy empoderados y apropiados de la realidad del municipio, conocedores de los diferentes espacios municipales, independientemente también, digamos, tiene que ver el conocimiento que hay en cuanto al Cerro Aluche, los diferentes espacios ambientales, también apropiados de todo el tema urbanístico del municipio y el conocimiento respecto de los problemas que tienen no solo del municipio, sino en relación con otros municipios y con la ciudad capital. Importante, ambos me parece que tienden a ser outsiders, es decir, son personajes que no han estado involucrados en la política del municipio en los últimos gobiernos municipales, y eso les permite tener una visión más ciudadana. Ambos hicieron propuestas amarradas a los ciudadanos y eso me parece interesante porque permite tener una visión menos impositiva, digamos, menos de control, sino más de participación desde las bases sociales. Don Mario. Bueno, yo vi en ambas propuestas, bueno, es lógico por el señor Ruano, la disponibilidad abierta de poder tender puentes con la municipalidad capitalina. Es imperativo que quien gane en Misco debe de tender ese puente porque en Misco cada vez más, bueno, no cada vez más, está totalmente integrada a la periferia de la ciudad en transporte, en temas de violencia, en temas de inseguridad, en temas de agua potable. Entonces veo que hay la disposición de ambos. No ahondaron mucho en el tema del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Ahí creo yo que hay una deficiencia. Ninguno de los dos dijo cuánto costaría hacerlo, ni cuándo lo van a arrancar a hacerlo, porque es algo imperativo en Misco, un municipio ciudad que ha crecido desordenadamente por donde lo veamos, y también no sé cómo atraería la industria a Misco. Es algo que me quedó como duda, pero veo que hay la disponibilidad de tener el puente hacia la comuna capital. Don Hugo Novales.
Bueno, yo percibo a Neto Brand como un candidato que puede acercarse mucho a los ciudadanos, en el sentido de que se, vamos a ver, despierta esa empatía para con el vecino promedio de Misco, pero en el caso del ingeniero Ruano percibo una mayor capacidad técnica. O sea, evidentemente conoce los problemas del municipio no como los conoce un ciudadano, sino como los conocería alguien que se ha dedicado a estudiar los problemas a un nivel técnico. O sea, eso es algo que yo creo que es muy valioso, y creo que le hace falta entonces la posibilidad de comunicarlos adecuadamente a los vecinos y sus potenciales votantes. Sí me quedó una duda en particular, y es que buena parte de su propuesta descansa en esta creación del distrito central metropolitano, cosa que a mi criterio no depende únicamente de la voluntad de los alcaldes, no depende tampoco de la voluntad del alcalde Arzú o de quien posiblemente sea de nuevo el alcalde Arzú, sino que además se requieren algunas medidas en materia de legislación, porque más allá de una mancomunidad no hay mucho que los municipios puedan hacer. Entonces, la creación de una nueva autoridad de este tipo requeriría un esfuerzo más grande, y a mí me gustaría saber cuáles son las alternativas de coordinación si no se opta o si no se puede lograr el distrito metropolitano, que no se ha logrado en los últimos 30 años. A ver, yo vi un debate algo así como rudos contra técnicos, ¿no? No porque Neto Brand sea rudo, sino que quizás era menos sofisticado en sus planteamientos, aunque coincido con Hugo que tiene una capacidad retórica y dialéctica bastante más fluida que la del ingeniero Ruano. Pese a ello, me parece a mí que el ingeniero Ruano lo percibí mucho más sólido en muchos temas, obviamente porque además maneja una cantidad de información bastante más valiosa. Coincido con Hugo en que el tema de la integración es quizás el tema más flojo del planteamiento de Ruano. Todos los demás planteamientos me parecen muy acertados, aunque en ambos casos yo creo que podrían complementarse las ideas de seguridad que tienen los dos. Obviamente la propuesta del ingeniero Ruano es bastante más amplia en su cariz porque estipula más bien la prevención, algo que en el caso de Neto Brand está básicamente ausente. En el tema de ordenamiento territorial, es una pena que no haya dado más tiempo para ahondar, ¿no? Porque si bien es un tema necesario, también es un tema delicado. Si no, mira lo que ha pasado en Ciudad de Guatemala, donde el costo de transacción en materia de construcción se ha vuelto incluso prohibitivo en algunas ocasiones. Entonces es interesante plantearlo, pero nadie, sinceramente, me dejó ver muy bien hacia dónde iba orientada la discusión. Y en el tema, digamos, de transporte, creo que era más coherente la propuesta del ingeniero Ruano, toda vez que los famosos, digamos, carriles reversibles o no reversibles son básicamente un bache, digamos, y una solución poco profunda, ¿no? A mí me coincido mucho con lo que plantean ustedes con respecto a los aspectos técnicos del ingeniero Urbano. Creo que Luis fue mucho más profundo. Sus estudios y el haber tenido a su papá siendo alcalde antes y demás le da algún gusto, un toque adicional con el conocimiento. Neto también coincido, tiene mucho más empatía, se ha acercado mucho más a la gente. En temas concretos, aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. La elección pasada fue una batalla campal entre Otto Pérez Leal y Amílcar Rivera. Esta campaña es una batalla campal entre Otto Pérez Leal y Amílcar Rivera. La elección anterior, quien surgió como el tercero en discordia fue Jimmy Morales, con un partido muy pequeño como fue ADN, que incluso desapareció, logró ganar un tercer lugar, bien posicionado, sin mucho dinero. En esta ocasión, ellos dos que vimos hoy acá son los que potencialmente pueden competirles esa alternativa entre el desgaste del partido líder y del partido patriota en el área metropolitana. Así que por eso me pareció interesante y creo que fue una dinámica muy interesante el día de hoy, un debate fluido, con ambos aportando cosas interesantes, pero creo que también el ejercicio queda para los vecinos de Misco ahora para poder determinar qué es lo que más les parece entre las opciones, lo que ya conocen, que son el caso de Otto Pérez Leal y Amílcar Rivera, que pues ya han sido los dos alcaldes, o alternativas como estas, Neto Brand, segunda vez que corre para alcalde, Luis Ruano, primera vez que corre para alcalde, pero con un conocimiento bastante interesante. Así que les dejamos a ustedes esa inquietud, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en Destino 2016. Los esperamos a partir de mañana, 5:45, empiezan los noticieros de Canal Antigua, y terminando este espacio, nos dejamos con Este Oeste para hacer un análisis de las encuestas. Así que gracias por habernos acompañado una vez más acá en Destino 2016. Buenas noches, Dios los bendiga.